Buenas tardes, entonces vamos a iniciar con la clase de costos del día de hoy. Vamos a terminar con los ejemplos de SIF al calcular las tasas de aplicación y luego vamos a resolver un ejercicio de costos por órdenes específicas. Entonces tenemos lo siguiente. Buenas tardes, por ahí ya se nos agregó alguien más. De hecho, que podemos revisar quiénes están ahorita presentes y que todos sí sean del MEP. Perfecto. Entonces tenemos aquí las tasas de aplicación. Las tasas de aplicación básicamente es sacar una relación de fórmula para determinar a la hora de calcular los costos estimados o los costos presupuestados, cuánto es el mejor porcentaje que se puede aplicar. ¿De qué estamos hablando? Con base en la experiencia de la empresa, los costos estimados se van a sacar con base en la producción, el material usado, las unidades producidas, la mano de obra directa, las horas de mano de obra o las horas máquina. Eso quiere decir que todos los meses, cuando me hagan un pedido, yo voy a utilizar alguno de estos factores para determinarlo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, una de las cosas que tenemos que recordar es que a la hora de que hablemos de los costos, en la teoría que nosotros veníamos trabajando, y lo que vamos a explicar hoy, que tiene que ver con costos indirectos de fabricación, es que las unidades que se van a producir tienen tres elementos: material directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Cuando yo comienzo a trabajar o a hacer la producción, yo en realidad no sé cuánto voy a gastar de costos indirectos de fabricación. Entonces tengo que estimarlos. Yo ya tengo más o menos estimado cuánto hace la mano de obra y tengo estimado el material. O sea, para tantas órdenes, para tantas unidades, yo necesito tanto material, más o menos tantas horas de trabajo. Pero los costos indirectos de fabricación pues se pueden ver alterados por diversas situaciones dentro de la producción. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es un cálculo para sacar ese nivel de producción estimado y determinar cuál es el costo, la tasa de aplicación para el costo, en el cual siempre, siempre, siempre tenemos una fórmula en que el numerador va a ser los costos indirectos de fabricación estimados y la base va a ser la diferente unidad de aplicación de la que estemos hablando. Entonces, en unidades de producción, costos indirectos de fabricación estimados entre las unidades de producción estimada. En materiales directos, costos indirectos de fabricación estimados entre el costo de los materiales directos. En mano de obra estimada, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación estimados entre costo de mano de obra estimada. Horas de mano de obra directa, costos indirectos de fabricación entre cantidad de horas de mano de obra directa. Y horas máquina, costos indirectos de fabricación entre la cantidad de horas máquina estimadas. Entonces, en realidad, aquí el tema es que sabemos o tenemos que saber es que estos 425.000, por acá voy a escribir los números, los 500, 1.000.000, aquí me los copio todos, perfecto. Entonces, ¿cómo saco yo la tasa de aplicación? Sé que el numerador siempre van a ser los costos indirectos de fabricación y lo voy a dividir entre cada uno de estos elementos. Recordemos que aquí, para esta fórmula, la B3 es el que representa los costos indirectos de fabricación. Si yo jalo la fórmula simple y sencillamente, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque en la siguiente casilla me va a cambiar a B4, aquí va a ser B5, B6, B7, y eso no es lo que yo quiero. Yo creo que se mantenga fijo el B3. Entonces, para inmovilizar el B3, lo que vamos a marcar es F4. Con F4 le salen unos signitos como de dólar a la casilla y con eso ya lo podemos trabajar. Eso significa que yo ya tengo la fórmula y que puedo determinar cuánto es la tasa. Vamos a hacer esto un poquito más grande. También podemos determinar con cuántos decimales lo queremos, lo podemos dejar a 3 decimales.
Y básicamente lo que acabamos de hacer fue determinar cuáles son las tasas de aplicación. Entonces, conforme van pasando los meses, hay una de estas que va a mantenerse más o menos estándar. Entonces, se va a... ¿Cuál de estas es la correcta? La que con base en el tiempo, cuando yo la aplique, me dé cuenta que es la que se va repitiendo. Cuando yo voy calculando los costos indirectos estimados de cada mes y los comparo con alguna de estas unidades y me da este factor, después de que 6 meses, el factor que se acerca más a la realidad, al valor de la realidad, es las unidades a producir, yo ya sigo usando unidades a producir. Si es material directo usado, uso el de material directo. Entonces, ¿cuál de estos es el correcto? El que de acuerdo a la experiencia que tenga la empresa, sea el que se aplique mejor. Y nada más, entonces recordarles, todo lo que hicimos fue poner de numerador a los costos estimados y de denominador a cada una de las unidades. De numerador teníamos a los costos estimados y en el denominador teníamos a cada una de estos materiales. O sea, lo que hicimos fue una división entre cada uno de ellos. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a seguir con el tema del ciclo de costos. Para ello, vamos a leer acá, dice que la compañía Omega le presenta la siguiente información para que confeccione asientos de diario de la mayorización y el estado de costos. Entonces yo ya por acá me adelanté un poquito, dejando unos espacios listos para la mayorización y para el estado de costos, que por aquí me copié el machote, para que fuera un poquito más rápido en ese sentido. Y ya acá vamos a hacer el registro de estos movimientos y lo preparamos, ¿ok? Entonces, como siempre, lo primero, el machotico para poder poner el asiento, la descripción, el parcial, el debe y el haber. Ok, entonces, exacto. Esto lo hacemos más grande. Aquí damos un espacio. El parcial puede quedar pequeño, no hay problema. Y por aquí vamos a comenzar. Entonces, ¿qué pasa el 1 de marzo? Se compró materiales exentos. En este caso, no hay IVA. No es lo natural ahora, pero digamos que todavía hay alguien que pueda comprar materiales exentos. Entonces, la primera cuenta no es compras porque estamos utilizando un método permanente. Entonces es inventario, materiales y suministros. ¿Ok? Este lo voy a copiar aquí mientras tanto. Y luego lo pagamos en efectivo. A la hora de mayorizar, solo vamos a mayorizar las cuentas que nos sirvan para hacer el estado de costos. No es como una contabilidad completa. Creo que este tiene un 0 de más. Sí. Listo. ¿Cuál es nuestro detalle? Dios mío. No. Bueno, el detalle va a ser entonces compra de materiales para producir. Por aquí vamos a por el número 2. Se recibe un pedido de 100 unidades. No hay asiento. Ya una vez resuelto el tema del pedido, entonces se envía a procesar sobre las 100 unidades que nos hicieron del pedido. No se hizo de inmediato. Entonces el 8 de marzo vamos a tener por acá
que material directo y material indirecto. Entonces vamos a usar producto en proceso. También podemos usar producción en proceso. Ahí los dejo que elijan a su gusto. Producto en proceso, material directo. ¿Quién lo dice aquí? Directo. Costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación. Costos indirectos de fabricación. O, como después lo voy a seguir poniendo, control CIF, control de costos indirectos de fabricación. Aquí la idea es, por rapidez nada más, que usamos eso. Y esto salió del inventario de materiales y suministros. Ok. ¿Cuál es el detalle? En este caso, enviamos materiales a procesar para cumplir la orden de 100 unidades. Y esto nos da el asiento número 3. Ok. Ahora vamos a contabilizar unos gastos que aparecen por acá. Y esto es muy interesante, porque estos gastos son gastos comunes y corrientes, pero vistos desde la óptica de costos, hay que traducirlos a costos. Mira, no le puse números acá. El producto en proceso de material directo, estamos mandando a producir 200, 150 de directo y 50 de indirecto. Y por tanto la sumatoria de esos dos es 200. Ok, ahora aquí el 11 se contabilizan los siguientes gastos. La depreciación de la maquinaria y el edificio de planta por 2.600. Los seguros de maquinaria y el edificio de planta por 1.600. Los suministros de oficina por 500. Y los gastos de servicios públicos de planta por 800. Entonces aquí viene una pregunta interesante. ¿Y ahora cómo hacemos para registrar eso? Por ejemplo, aquí me voy a hacer un apartado. Voy a abrir otra hoja. Nada más para montar aquí lo que tiene que ver con este asiento. Porque me lo voy a llevar y vamos a ver cómo lo haríamos normalmente en contabilidad. Ok. Entonces, ante un registro como este, dice los gastos de depreciación. Entonces, normalmente haríamos gastos por depreciación contra depreciación acumulada. Y aquí tenemos dos depreciaciones acumuladas, ¿verdad? Tenemos una depreciación acumulada de maquinaria y un edificio, aunque vienen juntas. Entonces aquí, depreciación acumulada de maquinaria y edificio. Eso no se hace. Pero bueno, en este caso así lo pusieron, así lo vamos a trabajar. Así venía en el ejercicio. Voy a quitar un poquito de correo. Entonces, gastos por depreciación contra la depreciación acumulada por 2.600. Este sería el asiento normal. Pero nosotros queremos hacer un asiento de costos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿En qué se convierte la depreciación cuando pertenece a la planta? Es un costo indirecto de fabricación.
Entonces no tengo que ponerle gastos por depreciación, sino control de costos indirectos de depreciación, perdón, de fabricación contra la depreciación acumulada en la maquinaria del equipo. ¿Ok? Luego vienen los seguros. Dice que los seguros de maquinaria y edificio son por 1.600. Aquí sería gasto por seguro, nuestro asiento normal, contra el seguro pagado por adelantado. ¿Ok? Entonces, este es el tema. Nosotros normalmente haríamos gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. Así se hace el asiento de ajuste. Pero al ser esto un ejercicio de costos, es por 1.600. Pongámosle a todo formato aquí. Pero al estar hablando aquí de contabilidad de costos, este seguro, ¿en qué se va a convertir? En un costo indirecto de fabricación. O sea, la cuenta con la que se va a cerrar es control de costos indirectos de fabricación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Dice que los suministros de oficina por 500. Entonces, son de oficina. Entonces, son gasto por seguro contra, perdón, gasto por suministros contra los suministros. Ese siempre sería el asiento corriente. Y esto es por 500. Ahora, ¿esto es de planta o es de oficina? Si es de planta, va contra control de costos indirectos de fabricación. Pero al ser de oficina, se mantiene igual. Esto no va a cambiar. Y finalmente, los servicios públicos de planta por 800. Entonces, los servicios públicos de planta. Normalmente sería un gasto por servicios públicos contra el medio de pago, ¿verdad? Con la forma en que nosotros lo paguemos. Y este es por 800. Ahora, si es de planta, significa que este servicio público se va a convertir en un costo indirecto de fabricación. O sea, que va a ir al control de los CIF. Ahora, como ustedes ya son contadores grandes, no necesitamos mantener 4 asientos para hacer esto. En uno solo lo podemos hacer. Eliminamos este control de costos indirectos de fabricación y ya lo metemos dentro de este asiento. Ahorita vamos a sumarlo todo. Estos gastos por suministros van a ir al debe. Estos suministros van a ir al haber. Este control de costos indirectos de fabricación lo podemos eliminar. Y este efectivo lo acomodamos acá. Entonces, lo único que no tenemos que sumar son estos suministros. Lo voy a acomodar de manera tal que no se nos enrede. ¿Por qué? Porque para sumar este control de costos indirectos de fabricación van la depreciación, el seguro y este efectivo que tenía que ver con servicios públicos. ¿Ok? Entonces, este es el asiento. El control de costos indirectos de fabricación que incluye la depreciación de maquinaria y edificio, el seguro pagado por adelantado y este efectivo que corresponden a gastos que tienen que ver directamente con la contabilidad de costos. ¿Ok? Entonces copiamos este asiento y nos lo llevamos para acá. Es porque parece que no lo copié todo. Ah, exacto, no lo copié todo, más fácil así. Copiamos y aquí las inserto. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Uy. Registro. Este va a ser un registro. ¿De qué cosas?
de los costos indirectos de fabricación y los suministros de oficina. Eso fue lo que registramos acá. Si alguna de estas cuentas para meterla aquí en el control de costos indirectos de fabricación es importante, pues se detalla o se le hacen aquí subcuentas que para que vaya detallado el control de costos indirectos de fabricación. Ahorita a nosotros nada más nos interesa que los montos son pequeñitos, todo va junto y forma parte de de este registro, digamos, de este que estamos haciendo acá de gastos y ya. Y por el momento tenemos una cuenta de control de costos indirectos de fabricación, que es por material indirecto, y tengo una por otro tipo de costos indirectos de fabricación. Ahora vamos aquí con la planilla. Ya con la planilla hemos hecho un par de planillas, entonces ya sabemos que tenemos que montar 3 asientos. Y después vamos a utilizar esta información que está acá para que nos ayude a concluir el ejercicio. Los IF se calculan con base en los materiales directos a una tasa del 50%. Entonces ahora buscamos cuántos son los materiales directos para poder montar ese asiento. Se terminó el 100% lo enviado a procesar y se entregó un lote de unidades el mismo 15, todo esto ocurrió el 15, se cobró 500, lo cual fue pagado por transferencia electrónica ese mismo día. Ok, entonces todas las cargas, dice por acá, todas las cargas y reservas se cargan como gastos administrativos. Todas las cargas y reservas, todas. Entonces comencemos. Cuando vamos a hacer la planilla, entonces voy a copiarme todo esto. Listo. El 15 de marzo, entonces tenemos lo primero. Cuando vamos a hacer una planilla, ustedes que son expertos ya en planillas, vamos a tener una planilla por distribuir, una planilla por distribuir, vamos a tener aquí las cargas obreras y el efectivo. ¿Ok? Entonces tenemos acá el detalle de la planilla. La planilla de la quincena fue de 250,000. El 10% de mano de obra indirecta, el 20% de salarios administrativos y el resto es mano de obra directa. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos que hacer un desglose, pero ese desglose vendrá en el siguiente asiento. Entonces tenemos que esto multiplicado por 10,5% nos da las cargas obreras y los 250,000 menos 26,250 me da el total del efectivo que voy a pagar. Este es el primero de los asientos. El detalle, registro de la planilla. Ok. 2, 3. Hubiera tardado menos escribiéndolo. Pero bueno. 5. Entonces, ya para el 5, aquí nosotros vamos a agregar la distribución. Este mismo 15 de marzo, entonces, ¿cómo es la distribución? Si arriba usamos producción en proceso de material directo, aquí usamos producción en proceso de mano de obra directa. Si arriba usamos producto en proceso de material directo, aquí usamos producto en proceso de mano de obra directa. ¿Ok? Entonces usamos la misma lógica en el nombre. En proceso, material directo. Mano de obra, perdón. Mano de obra directa. ¿Ok? Luego llevamos un control de costos indirectos de fabricación y unos gastos administrativos. Vamos a revisar. Dice que la planilla es un 10% mano de obra indirecta, un 20% de salarios administrativos y el resto, bueno, dice salarios administrativos, no gastos administrativos. Perdón. Salarios administrativos. Perfecto.
Entonces, tenemos los 250.000 por un 10%. Los administrativos son los 250.000 por un 20%. Y el producto en proceso a mano de obra directa, pues básicamente, si hay un 10 y un 20, entonces va a ser los 250.000 por un 70%, más o menos. Aquí sumamos todo esto y eso es la planilla por distribuir. ¿Ok? Qué chapa. El registro. Distribución de planilla por centro de costo. Ok. Esto nos lleva al último asiento, el número 6. Entonces, lo que decía acá es que, no, acá todas las cargas y reservas se registran como gastos administrativos. Todas. Entonces aquí viene la consulta. Esta empresa liquida todos los años a todos sus trabajadores o no. Solo paga vacaciones y aguinaldo. Si solo paga vacaciones y aguinaldo, entonces las reservas que vamos a hacer solo esas. Entonces tenemos gastos administrativos contra las cargas sociales o cargas patronales por pagar y las reservas pasivas por pagar. Recuerden que estas reservas pasivas solo se pueden registrar mes a mes si se van a liquidar dentro del mismo periodo y antes de un año. Es la única forma que se puede hacer. ¿Ok? Entonces esto es el registro de las cargas y reservas. ¿Ok? Aquí insertamos. Tenemos el 7. Y tenemos que, para recordar, las cargas, lo voy a apuntar por aquí, las cargas sociales por pagar es un 26,5%. Había un error de suma la vez pasada que lo hicimos y habíamos puesto 26,25, que es lo que decía el folleto, pero había un error de suma de 0,25. Seguro el día que preparé el folleto me brinqué uno de los rubros de 0,25 que vienen por acá de la planilla. O sea, si nosotros lo revisamos, claro que ya lo tengo corregido. 26,50, ya aquí lo tengo corregido. Alguno de estos de 0,25 me lo brinqué. O el 5,25 lo anoté mal, no sé. Pero les tenían 26,5. Entonces, ya aquí lo tengo corregido, 26,50. Esas son las cargas patronales. Y en el caso de este ejercicio, vamos a considerar solo las vacaciones y el aguinaldo. Entonces, el 4,16 y el 8,33. Entonces, un 12,49. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Y nada más me voy a posicionar donde están los asientos de los costos indirectos de fabricación para que veamos el paso a paso de cómo lo vamos a ir resolviendo. Entonces, esto lo podemos cerrar para no tener demasiadas hojas abiertas. Ok, 26,50%. Luego, dijimos que el 12,49, 49%. ¿Con base en qué se hacen estos cálculos? Con base en la planilla total, ¿verdad? En los salarios brutos.
Esto lo calculé aquí para que fuera más rápido. O sea, yo agarro los 250.000, lo voy a multiplicar por este numerito que está aquí a la par y ya me dan automático. Al igual que yo puedo decir que los 250.000 por este que está aquí. Y aquí arrastro la fórmula y debería darme igual. Vamos a verificar si esta operación cierra. Ok. Y ya aquí tenemos entonces el registro. Esto no va aquí, ¿verdad? Esto es nada más para fines del ejemplo. Eso no debe ir ahí. Lo voy a poner en rojo nada más para que se note, pero no porque deba de ir ahí. Ok, ahora dice que los CIF se calculan con base en los materiales directos a un 50%. Entonces, aquí nos da una invitación directa a que mayoricemos. Entonces vamos a ir mayorizando. Como casi todos los enunciados tienen que ver con esto, entonces no va a ser muy difícil. No es como que vamos a dejar muchísimas cosas por fuera. Entonces vamos al principio. Vamos un poquito más grande esto. Vamos a entender que aquí vamos a tener la fecha. Vamos a manejar un debe y un haber. Más bien lo voy a hacer. Voy a jalar la cuenta. Inventario, materiales y suministros. Y entonces este va a ser, digamos, el formato. Fecha, debe, haber. Incluso aquí le podríamos agregar el número de asiento. Para que tengamos acá el detalle. Todo esto va a ir centrado. Nada más para que sepamos más o menos cómo está esto. Aquí copiamos. Ok. Entonces, en el asiento número 1, cuya fecha es 1 de marzo, tenemos un monto de inventario de materiales y suministros que va por 300.000. Eso fue lo que compramos. Inmediatamente después de eso, hicimos un pago en efectivo. El efectivo no lo vamos a mayorizar. No nos interesa para fines de este ejemplo. Entonces, vamos a hablar de lo que mandamos a producir. Me parece que estas las voy a tener que hacer un poquito más grandes. 13. Yo creo que como 14. 15. El mismo, no, esto es en el asiento número 2. Y entonces en la fecha que corresponde por acá, que es el 8 de marzo, que se envía a producir, a procesar, tenemos un monto al debe de material que se mandó a producir por 150.000. ¿Ok? Listo. El mismo 2, entonces, del 8 de marzo, tenemos que una salida de materiales y suministros por 200.000, de los cuales una parte fue directa, otra fue indirecta. Voy a volver a copiar esta línea. Entonces, vamos a tener nuestro control de costos indirectos de fabricación. Voy a copiar otro para que me quede chiquitica. Bueno, no importa. Ahí quedó grandota. Este es en el mismo asiento 2 del 8 de marzo. Y tenemos al debe en nuestro control de costos indirectos de fabricación
un valor de 50.000. Entonces, para no perderme, porque aquí se ve como confusa la información, cuando no tiene tantos datos, marco este y marco este como que ya los mayoricé. Ahora sigo con la contabilización de estos gastos. De estos gastos, lo único que voy a mayorizar es el control de costos indirectos de fabricación. Todo lo demás lo voy a obviar. Les digo, me voy a quedar solo con la información que ocupo para hacer aquí la contabilidad. ¿Ok? Por lo menos la que tiene que ver con el estado de costos. Entonces, el control de costos indirectos de fabricación en el asiento número 3, cuya fecha es 11, tengo un monto al debe que asciende a 5.000. Entonces, perfecto. Ya tengo esto mayorizado, que es lo que tiene que ver con costos. Luego viene la planilla de distribuir. Esa no la voy a mayorizar. Nada más voy a mayorizar aquí el producto en proceso de mano de obra directa y el control de costos indirectos de fabricación. Entonces tengo una nueva cuenta acá. Esta nueva cuenta se llama producto en proceso de mano de obra directa. Voy a ponerle 16 a ver si me alcanza. Bueno, entonces este es el asiento. Esto es el asiento número 5. En el asiento número 5, cuya fecha es 15 de marzo, tengo un monto al debe de 175.000, un control de costos indirectos de fabricación del 15 de marzo, que eso tiene que ver con mano de obra, que es por 25.000. Entonces aquí nada más para llevar una referencia, material directo, estos 5.000 que vienen acá son otros CIF y esto de acá es mano de obra indirecta. Aquí puse material directo, material indirecto. Nada más estas cuestiones de formato. A mí eso me da problemas psicológicos. ¿Okay? Entonces, tenemos por acá la mayorización. Ya mayorizamos este asiento. Y ahora nos piden que hagamos el primer asiento. Dice que los CIF se calculan con base en los materiales directos en un 50%. Entonces, si nos vamos a revisar el material directo, es lo que está en producto en proceso material directo, son 150.000. Entonces yo agarro los 150.000, con un 50% o lo divido entre 2, como ustedes quieran, voy a tener 75.000. Estos 75.000 son los que voy a usar en el asiento. ¿Cuál? En el primer asiento que vamos a utilizar acá. Y aquí viene definido en 5 pasos. Primero, voy a hacer el registro de los costos estimados. ¿Qué son los costos estimados? Los costos estimados es lo que yo calculo históricamente con base en las tasas de aplicación que hice en estadística un año y ahora ya nada más las aplico porque ya las tengo. Ya llegué a que la formulita que vimos al principio, ¿verdad? Cuando vimos esto de las tasas. Resulta que esta empresa, después de 6 meses de hacer esta operación, le daba más o menos 50% aquí. Entonces, perdón, aquí en material, le da 50%. Entonces, de ahora en adelante sigue usando 50%. Porque eso durante un periodo de tiempo estadístico le dio como resultado, era lo más parecido
a los costos indirectos de fabricación y entonces ahora lo tomo como fórmula. Entonces el 50%. ¿Y cuál es el primer asiento con el que vamos a encontrarnos? Ahora vamos a crear producto en proceso o producción en proceso de costos indirectos de fabricación contra los costos indirectos de fabricación aplicados. ¿Ok? Este es el primer paso. Entonces tenemos que el 15 de marzo vamos a tener producto en proceso de costos indirectos de fabricación contra los CIF aplicados. ¿Ok? Así resumidito. Lo que le quité, si revisan aquí, es proceso de costos indirectos de fabricación CIF y los CIF costos indirectos de fabricación aplicados. O sea, los que son estimados. ¿Ok? Entonces ya sabemos que son 75,000. Porque con base en el material directo que tenemos, son 75,000 los que están aquí aplicados. Registro de los CIF aplicados. ¿Ok? 5, 6, 7, 8. Y vamos bien. ¿Ok? Ahora, por acá, el segundo paso es hacer una comprobación o verificar o contrastar, comparar, de la forma en que ustedes lo quieran ver, la información que se ha venido registrando de manera real con lo que se estimó. O sea, yo voy a comparar estos costos indirectos de fabricación que están aquí en un control, que son los CIF, y lo voy a comparar contra eso que está estimado. Pues si ustedes revisan por acá, el segundo paso es la comparación de los costos reales. Va a ir costos indirectos de fabricación aplicados contra el control de costos indirectos de fabricación. Si ustedes notan, esta partida inicia al haber y luego pasa al debe, o sea, esta queda en cero. Producción en proceso queda ahí abierta y vamos a contrastar el control de costos indirectos de fabricación que va a ir al haber, que hasta el momento todo el saldo que hemos tenido ha ido al debe. Entonces ahí es donde se hace la comparación y me va a quedar un saldo, que es el que, si me dio exacto, que casi nunca es exacto, por eso se llaman estimados, eh, si me diera exacto, pues quedó en cero. Pero como no me da exacto, pues voy a tener que ajustarlo al debe del haber y ya vamos a ver cómo se hace ese ajuste. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá que el siguiente asiento, y esto se puede volver machotero, pero lo importante es que vayan aprendiendo cómo es el proceso, el funcionamiento. Aquí vamos a tener entonces unos CIF aplicados contra el control CIF. O sea, los CIF aplicados son los estimados y el control CIF es lo que ha ocurrido de manera real. ¿Por qué monto va a ser? ¿Por el monto del control de los CIF o por el mismo monto que tenían los CIF aplicados? Como mencioné anteriormente, como este asiento me lleva a cero esta partida, va a ser por el mismo monto que venía registrado en esta partida. Ahora, en un proceso de costos normal, en este momento, cuando se envía a procesar el material, sabiendo yo que mi política es que es un 50% del material, yo aquí puedo hacer este asiento de creación de los CIF. Porque yo ya sé que va a ser este 50%, producto en proceso CIF contra los CIF aplicados por 75. Lo podría hacer ahí. Pero ahorita, para no enredarnos, y como es el primer ejercicio, va al final y hacemos los 5 asientitos seguidos para no perdernos. ¿Ok? Porque es el primero que hacemos de CIF. Entonces, insisto, ¿por cuánto monto va a ser? Por el mismo, porque tengo que cerrar este monto acá y ahora sí ya puedo hacer la comparación. Entonces, yo llego acá y tengo que crear, ok, entonces, ahora yo llego y vamos a empezar a mayorizar el producto en proceso CIF. Los otros los hice grandísimos y este lo hice cortito. Bueno, producto en proceso CIF. Esto en el asiento número
en el 8, en el asiento 8, el 15 de marzo, seguimos, recibe al debe, tenemos acá al debe, monto de 75,000 y creamos una cuenta que se llama los CIF aplicados. Esto ocurrió en el asiento 8, también del 15 de marzo. Y el monto de CIF aplicados a la vez es de 75,000. ¿Ok? Ahora viene el siguiente asiento. En este siguiente asiento voy a cerrar los CIF aplicados y los comparo contra el control de costos indirectos de fabricación. Entonces vienen los CIF aplicados en el asiento 9 del mismo 15 de marzo. Voy a tener 75,000 y si tenemos dudas de dónde sale, pues nada más nos venimos para acá, lo vemos en el asiento, los CIF aplicados contra el control de costos indirectos de fabricación, que es en el mismo asiento del 9, el asiento 9 del 15 de marzo, y es por un monto de 75,000 al haber. ¿Ok? Aquí yo ya puedo mayorizar, no voy a tener más movimientos, puedo sumar a ambos lados, y con la suma a ambos lados voy a tener que al mayor le quito el menor, conservo el saldo del mayor, pero aquí como son iguales, entonces pues me quedan 0. Que agregamos aquí los formatitos obligatorios que nunca se nos pueden olvidar. Listo. Entonces, ok. Aquí hacemos la comparación. Y resulta que en la comparación me quedaron 5,000 más al debe. Entonces yo debo de cerrarlo. En el paso 3 dice cómo se cierra. Existe dos posibilidades. Si el saldo me queda al debe, como es en este caso, es costo de venta contra control de costos indirectos de fabricación. Y es para registrar la subaplicación. Pero si por el contrario me queda al haber, entonces es el control de costos indirectos de fabricación contra el costo de ventas, para registrar la sobreaplicación. ¿Ok? Subes por debajo y sobres por encima. Vamos a ver de qué estamos hablando. Lo real fueron 80 y lo que yo tenía estimado era 75. Calculé más o menos. Calculé menos. Entonces mi cálculo fue subaplicado. Mi cálculo estuvo por debajo de lo que debía de ser. Entonces aquí yo tengo que al mayor le quito el menor y conservo el saldo al lado del mayor. Entonces el ajuste tiene que ser por 5,000. Regresamos por acá. Este es el paso 3. Entonces este paso 3 puede que en este momento se vea más oscuro que el petróleo, pero en realidad es muy fácil. Es como todo, machotes. Después de que lo han hecho 500 veces ya se lo aprenden, entonces ahí ya no hay problema. Estos como son los primeros, se ven como complicados. Ok, el primer asiento era el registro de los CIF aplicados. El segundo era la comparación de los costos reales. Esta es la comparación. Comparación de costos reales. Luego, ahora venimos acá a eliminar este valor. Lo tengo al debe, entonces el control shift lo tengo que pasar a la ver para que cierre, que es otra forma de verlo. Entonces voy a tener costo de ventas contra el control de costos indirectos de fabricación por 5,000.
Eso significa que a la hora de mayorizar, entonces yo voy a tener en el asiento 10, el asiento 10 del 15 de marzo, un monto de 5,000 al haber. Y adicionalmente vamos a crear una cuenta nueva. Una cuenta nueva que se va a llamar esta cuenta nueva se va a llamar costo de ventas. Yo pongo saldo. Vamos a ponerle ahí. Esta cuenta nueva se va a llamar costo de ventas. Por aquí lo centramos. Y esto ocurrió en el asiento número 10 del 15 de marzo. Revisamos por acá en el asiento 10 del 15 de marzo. Esto lo tenemos mayorizado para que no nos confundamos. Y es por 5,000 colones. Es por 5,000 colones. Ok. Entonces ahora sí. Entonces aquí el control de costos indirectos de fabricación en este momento me queda en 0 y ya nos quedó abierto aquí un costo de ventas por 5,000. ¿Ok? Entonces ahora vamos para el paso 4. El paso 4. De hecho estos asientos les podría poner aquí para que nos quede más claro. Esto lo que hicimos fue el paso 1. Este es el paso 2. Este sería el paso 3. Y luego este viene como el paso 4. Después de este paso 4, para ver, qué vacilón. Aquí hice 2 veces este. Producción en proceso contra costos indirectos de fabricación. Sí, hice esto 2 veces. Ahí lo que me descuadró fue la numeración. Lo que me descuadró fue esta numeración. Y yo había sacado esos nombres de ahí. Bueno, no pasa nada. Este lo vamos a sacar de acá. De los CIF aplicados. Y este va a ser del producto en proceso de CIF. Y el valor de este son 75,000. Y aquí ya están los otros valores. Bueno, ahora entonces este es el paso 2. Este es el paso 3. Y ahora sí seguimos con el paso 4. ¿Qué es el paso 4? Terminar la producción. ¿Y qué es terminar la producción? Cuando ya registramos que se pasó de la planta, digamos que a bodega de producto terminado. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? En el cuarto paso, voy a crear un inventario de producto terminado y elimino todas las producciones que tengo dentro de la planta. Si no lo termino todo,
elimino la parte proporcional a lo que se ha terminado. ¿Ok? Si no lo he terminado todo, voy a eliminar la parte que sea proporcional a lo que se ha terminado. En este caso, vamos a leer por acá. Dice que se terminó el 100% de lo enviado a procesar, entonces salió todo. Pero si yo hubiera terminado el 80%, solo registro el 80% de eso. ¿Ok? En los próximos ejercicios ahí lo vamos a ver. Entonces, aquí en amarillo, aquí nada más en la mayorización, me parece que estos quedaron en el asiento 7. Sí, esos son del asiento 7. Entonces les muevo a los 8, le pongo 7. A los 9 le pongo 8. Y a los 10 les pongo 9. Así como. Y a este le pongo 8. Listo. Corregidas las numeraciones. Ya estamos por acá. Ya casi vamos terminando esto de la mayorización. Ok. Vamos dándole un poquito de formato a esto. Falta un poquito más. Esto es más para que parezca como muy contable y que tenga sentidos para todos nosotros a la hora de hacer la presentación de la información. ¿Ok? Listo, entonces aquí vamos a terminar la producción. ¿Cómo se termina la producción? Entonces vamos a crear un inventario de producto terminado y vamos a crear por acá, más bien a eliminar por acá los tres productos en proceso que tenemos. Tenemos el producto en proceso, en material directo. Luego hay producto en proceso. No sé cómo les puse, después en proceso. Sí. Entonces sí. Producto en proceso, material directo. Producto en proceso de mano de obra directa. Y producto en proceso de costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cuánto tengo en material que esté en proceso? 150,000. ¿Cuánto tengo en mano de obra que esté en proceso? En mano de obra que esté en proceso, 175,000. ¿Y cuánto tengo en CIF que esté en proceso? En CIF en proceso están 75,000. Quiere decir que acá vamos a crear la producción con la suma de estos tres. ¿Ok? Son 400,000. Entonces, mayorizamos. Se crea una nueva línea. Por acá creo que no hay espacio, entonces la creamos por aquí abajo. Entonces ahora creamos este nuevo inventario. Este inventario va a quedar con un saldo al debe por 400,000.
y cada uno de los otros tres pues se va a cerrar. Esto estamos hablando de que está en el asiento. Sí, estamos en el asiento número 10 y entonces en el 10, el asiento 10 del 15 de marzo, tenemos este registro. Vamos a ir cerrando cada uno de ellos en el asiento 10 del 15 de marzo. Vamos a llegar a 150.000. Luego vamos a tener el 10 de la 110 del 15 de marzo, son 175.000. Y finalmente vamos a tener por acá del a 110 del 15 de marzo, 75.000. Ok. Entonces vamos a terminar de mayorizar esto y voy a hacer un corte para volver nada más con el asiento final y el estado de costos, para que haya aquí un cortecito. Entonces mayorizamos hasta aquí 400. Esto lo va a hacer directo. Normalmente sumaría los dos y saco. Voy a sacar un espacio aquí. Lo voy a sumar todo de todas maneras. Entonces, al mayor le quito el menor y conservo el saldo del mayor. Pero aquí como los dos son iguales, entonces nos queda 0. Que es lo mismo que nos va a pasar por acá en la mano de obra. Vamos a insertar aquí. E insertamos 2. Entonces vamos a tener 175 menos 175. Bueno, yo es que aquí pongo las sumatorias. Entonces, al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. Son 175. Y el otro que me falta es este, producción en proceso. Y me queda en 0. Entonces ya casi vamos a terminar de mayorizar. Y entonces voy a hacer un alto en el video en este momento. Y ahorita continuamos con lo siguiente que hace falta para concluir, que es el estado de costos y el paso 5 de aquí de los costos indirectos de fabricación, para que nos quede hecho el registro. Ok. Listo. Entonces por acá vamos a hacer el asiento, pero bueno, voy a hacer un alto aquí y ya venimos con la segunda parte de la resolución de la compañía Omega.